Hermanos, en Éxodo capítulo 20, ¿qué mandamiento sigue, hermanos? ¿Qué número de mandamiento sigue? El 5, el mandamiento 5. Éxodo capítulo 20, vamos a leer el versículo 12. Éxodo 20, versículo 12. Versículo 12, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Es un versículo pequeñito, pero con mucho significado, hermanos. Dice así la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días, dice, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el quinto mandamiento. Acuérdense, hemos dicho que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. 1, 2, 3 y 4. Vimos la semana pasada el día de reposo y dijimos que era un mandamiento a vivir por fe, a confiar en el Señor, a descansar en Él, a reposar en Él. Pero con este quinto mandamiento, hermanos, comienza la segunda sección. Acuérdense que Jesús resumió los 10 mandamientos de la ley de Moisés en 2. El número 1 dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo dijo: es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, del 1 al 4 tiene que ver con amar a Dios, con nuestra relación con Dios. Y el mandamiento 6, 7, 8, 9 y 10, esos 6 mandamientos que comienza con este quinto mandamiento, tiene que ver con nuestro amor al prójimo. Vamos a hablar del amor a los demás a partir de este mandamiento, de este quinto mandamiento. Hermanos, y no es casualidad, ¿verdad?, que estos 6 mandamientos comiencen con este mandamiento de honrar a nuestros padres, de honrar a papá y a mamá. No es casualidad. Creo que es el orden en que Dios, de una forma premeditada, los puso para nosotros, para enseñarnos algo, para hablarnos algo. Él los puso en este orden con un propósito. Y de hecho, hermanos, yo creo que todos los países y los derechos fundamentales, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, hermanos, los derechos fundamentales de las Naciones Unidas que tienen que ver con nuestra relación con los demás, están basados en estos 6 mandamientos, ¿verdad? En estos 6 mandamientos, porque estos mandamientos se convierten en derechos que Dios nos da a cada ser humano, en derechos fundamentales para la coexistencia pacífica entre seres humanos. Y repasémoslos ahí, usted los tiene en su Biblia. Mire, veámoslo rapidito. Número 5 es: honra a tu padre y a tu madre. Y le vamos a titular a este mandamiento esta mañana, hermanos, el derecho a la familia. Ese va a ser el mandamiento a la familia. Pero este mandamiento, hermanos, pudiéramos decir, es el derecho a la familia. Luego viene: no matarás. El derecho a la vida. Tenemos derecho a la vida. Dios dice: no matarás. Luego dice: no cometerás adulterio. El derecho del matrimonio. El derecho del matrimonio de los que estamos casados. Dios dice: no cometerás adulterio. Luego dice número 8: no robarás. Es el derecho a la propiedad privada. No hablarás falso testimonio. El derecho a la libertad de expresión. No codiciarás. El derecho a la protección. Y vamos a hablar de eso más adelante con la ayuda del Señor. Pero, hermanos, todos estos mandamientos tienen que ver con los derechos fundamentales del ser humano, de la vida humana, de la convivencia en la sociedad humana. Y este mandamiento 5, hermanos, es un mandamiento directo a los hijos.
Pero fíjese, también es un mandamiento indirecto a nosotros los padres. Es un mandamiento a los hijos directo, pero es un mandamiento indirectamente a nosotros los papás. Y vamos a ver esas dos cosas esta mañana. Si dejan ahí una ceñita y leen conmigo Efesios capítulo 6, la carta a los Efesios en el capítulo 6. Este mandamiento, hermanos, este quinto mandamiento es conocido también, y el apóstol Pablo lo dice, como el único mandamiento con promesa. Es un mandamiento con promesa, y es el mandamiento número 1 que tiene que ver con la relación con los demás. Es el mandamiento 1, o sea, es la raíz, pudiéramos decir, es el fundamento de nuestras relaciones con los demás. Tiene que ver con la familia. O sea, la familia, como tantos lo han dicho, es el fundamento de la sociedad. Y en la familia, hermanos, ahí comienzan, ahí aprendemos a relacionarnos con otras personas, ahí aprendemos a relacionarnos con otros seres humanos. Dentro del vínculo de la familia, dentro del hogar, nos relacionamos y aprendemos a relacionarnos unos con otros. En la familia es donde aprendemos los valores, en la familia es donde aprendemos lo bueno y lo malo. Y la familia es fundamental, y no es casualidad que este sea el primero de los 6 mandamientos que Dios le dio al ser humano de cómo se iba a relacionar con los demás. Entonces, dice Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y menciona el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer, dice, mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, para que tengamos éxito en la vida, para que nos vaya bien, dice, para que nuestra vida se alargue. Y vosotros, dice, padres, y mire, Pablo menciona a los padres aquí en este mismo cóctel, dijéramos: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. En la disciplina y en la amonestación del Señor, hermanos. Pero la familia, amados hermanos, no es cierto, siempre lo ha estado, pero hoy tenemos tiempos difíciles. La familia está bajo ataque. ¿Cuántos creen eso, hermano? Vivimos tiempos difíciles. El embate de la maldad, el ataque, hermanos, es directo y debilita a la familia nuclear, a la familia que es el fundamento de la sociedad, la familia que en el orden de Dios es fundamental. Leyes y distintas cosas, ¿verdad?, atacan el diseño, hermanos, tradicional, como le llaman, nosotros le llamamos el diseño divino, algunos le llaman el diseño tradicional de la familia. Para nosotros es el diseño de Dios, pero cosas como el matrimonio homosexual y la legislación de el divorcio express, ¿verdad?, como está de moda hoy día, la unión libre, la inseminación in vitro artificial, el abandono de los hijos, etcétera. Todas estas tendencias, hermanos, son perniciosas y socavan a la familia y socavan el diseño de Dios para la familia. Hermanos, el problema para el pecado que habita en cada corazón es que la familia, hermanos, es dijéramos, la unidad básica. La familia nuclear es la unidad básica y fundamental para contener el pecado. En la familia es donde se puede contener, o sea, detener el pecado, donde podemos luchar de una forma efectiva contra el pecado. Y si la familia se destruye, entonces, hermanos, el pecado ya no tiene barreras, porque los estados, los gobiernos, mucho menos los partidos políticos van a detener el pecado. Al contrario, el mundo le va a dar aliento al pecado y a las tendencias maliciosas y pecaminosas y todo lo que estamos mencionando. Pero en la familia es donde el pecado puede contenerse, puede detenerse según el diseño de Dios.
Y si la familia se destruye, entonces, hermanos, el pecado va a proliferar, se va a multiplicar de una manera fácil. Y por eso la familia está en ataque. Ahora, hermanos, para nosotros la familia es fundamental también porque Dios nos ha dado una misión. Usted tiene una misión de Dios, yo tengo una misión de Dios. Y nuestra familia es como una carta de presentación, nos enseñan las Escrituras, ¿no es cierto, hermano? Nuestra familia es una carta de presentación para poder hablar de parte de Dios. Porque Pablo dice, ¿cómo vamos a gobernar la iglesia de Dios? ¿Cómo vamos a cuidar la iglesia de Dios? ¿Cómo vamos a hacer la obra de Dios si primeramente no cuidamos nuestra familia? Si primeramente nosotros no lideramos y pastoreamos y cuidamos nuestras familias, ¿cómo vamos a gobernar la iglesia de Dios? ¿Qué ejemplo, qué modelo le vamos a dar a una sociedad que se destruye, que se corrompe y que está en las condiciones en que está? Entonces, la familia es fundamental para hacer la misión de Dios, porque la familia, hermanos, es parte de nuestro testimonio. Y eso nos da un respaldo y nos da el poder y el respaldo de Dios para poder hablar y para poder testificar del Dios que nos ha salvado. Por eso nuestras familias, hermanos, y eso no es de ayer, eso es de día a día. Tenemos que pelear para tener matrimonios fuertes, para tener familias nucleares fuertes. Tenemos que trabajar duro mañana tras mañana, noche tras noche, día a día. Tenemos que trabajar en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos, para poder tener la familia que Dios quiere y para que podamos también cumplir con su misión de hacer discípulos. Los primeros discípulos que tenemos que discipular son nuestros hijos, son nuestros propios hijos, ¿no es cierto, hermano? Entonces, dos cosas dijimos, vamos a ver, que este mandamiento, hermanos, a la familia es un mandamiento directo a los hijos, pero es un mandamiento indirecto a los padres. Veamos lo primero, es un mandamiento directo a los hijos. Yo ahí puse a mis hijos, hermano, porque no podía poner a los suyos. Pero un mandamiento directo a nuestros hijos. No pensemos en los hijos del vecino. Ahora, mientras hablamos de esto, no piense, uy, qué mal los hijos del hermano, del fulano, del vecino, del católico, del otro. No, pensemos en nuestros hijos, que este es un mandamiento directo a mis hijos. ¿Para quién es este mandamiento, hermanos? Para mis hijos. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros debemos enseñar como padres a nuestros hijos, hermanos, lo primero, lo más fundamental es este mandamiento. Debemos enseñar a nuestros hijos que tengan temor de la palabra de Dios, que crean la palabra de Dios, que les manda. Este no es un consejo, es un mandamiento. Estamos hablando de mandamientos, no mandamientos de hombres, no mandamientos de los pastores. Es el mandamiento de Dios, que les manda a mis hijos, les manda a Dios que me honren como su papá y como su mamá. Dios les manda a mis hijos que honren a mi esposa y me honren a mí como papás. Dios les manda a ellos eso. Amén, hermano. Ellos, nuestros hijos, necesitan ser instruidos en qué significa esto y en los beneficios que les traerá la obediencia a los mandamientos de Dios, amados hermanos. Ahora, es importante entender qué significa honrar, ¿verdad? Honrar, ¿qué significa honrar? Bueno, dar honor, poner en alto, poner en un lugar elevado. Honrar significa dar honor. Jóvenes, hijos, amados, jovencitos, jóvenes, tus papás, ellos
con todos los errores que puedan tener, son el techo que Dios puso para cubrirte. Ellos son el techo que Dios puso para cubrirte. Ellos son los muros. Tus papás son los muros que Dios puso para protegerte. Ellos, tu papá y tu mamá, son los brazos de Dios que Dios te dio para acogerte, para abrazarte. Ellos son los consejeros que Dios te dio para guiarte en la tierra. Tú no escogiste a tus papás, pero Dios te los dio. Ellos son las manos que Dios te dio para acariciarte, para amarte. Ellos son los brazos que Dios te dio para sostenerte. Papá y mamá es el mejor regalo que Dios nos pudo dar. Pero usted quizás ya está pensando en los que no tienen a papá o a mamá. La Biblia les llama huérfanos. Y es algo muy trágico. Pero hay una promesa para los huérfanos tan maravillosa en la Biblia y que es recibida a través del Evangelio, como dice el Salmo, que Dios dice, en su santa morada es padre de huérfanos y defensor de viudas. Entonces, honrar significa reconocer, es poner en alto. Número 2, honrar significa respetar. Muchachos, hijos, jóvenes, honrar a tu papá significa respetar a tus papás. No importa quiénes ellos sean, pero honrar significa respetar a tus papás. ¿Alguna vez le has gritado a tus papás? Debes arrepentirte y pedirle perdón a Dios si le has gritado a tus papás. Y pedirle misericordia a Dios que te perdone. El libro de Levíticos en el capítulo 20, versículo 9 dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá, dice. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. La Biblia te manda a respetar a tus papás. ¿Le has gritado o has hablado mal de tus papás, de tus padres? ¿Cuántos hemos tenido malos pensamientos contra nuestros padres? Yo me imagino que la mayoría de nosotros, por no decir todos, hemos tenido malos pensamientos desde pequeños, desde niños. Alguna vez cuando te disciplinaron, cuando nos disciplinaron, tuvimos malos pensamientos contra nuestros papás y necesitamos pedirle perdón al Señor y arrepentirnos de eso, porque esa es evidencia del pecado que mora y moraba en nosotros. Pero gritarle, hablar mal de tus papás, tener malos pensamientos de tus papás no es respetar a tus papás. No importa quiénes sean ellos, el mandamiento sigue vigente. Nada ni nadie puede sustituir a tus padres. Y con pocas excepciones debes de estar siempre sujeto a tus padres. Tus padres, tu papá y tu mamá, sea creyente o no sea creyente, es oráculo de Dios para tu vida, porque Dios te los dio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es oráculo? Que cuando tus papás te hablan es como que Dios te está hablando. Cuando tus papás te hablan es como que Dios te está hablando. Y a menos de lo que te están diciendo sea claramente contrario a las Escrituras, estarías en libertad de desobedecerlos. Pero normalmente no pasa eso, porque un papá en su sano juicio y un papá por su misma naturaleza siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no es cierto? Y siempre los consejos de un papá es para lo mejor. Entonces cuando papá habla, cuando mamá habla, es como que si Dios te está hablando a ti. Así deberíamos de tomar. Pero honrar a los papás, a tus papás, también significa obedecer, como ya leímos en Efesios 6. Honrar es darle honor, ponerle un lugar en alto. Honrar es respetar,
Pero honrar también es obedecer a tus papás. Cuando tú los desobedeces, los estás deshonrando y estás en contra de lo que Dios te ha mandado, que es obedecer a tus papás, honrar a tus papás. Y cuando tú los desobedeces, los estás deshonrando y estás manchando y estás desobedeciendo a Dios. Ahora, si vamos a ser, verdad, honestos, sinceros, por causa del pecado, nosotros, verdad, y los jóvenes y nuestros hijos desde pequeños, ellos quieren ser absolutos, como lo fuimos nosotros. Ellos son así, bueno, nosotros fuimos así. Y el ser humano, por causa del pecado, los jóvenes, los niños, ellos quieren ser absolutos. Su naturaleza humana, carnal, adámica, caída, su condición espiritual los inclina a ser independientes de sus papás y a ser absolutos y libertinos. Esa es su naturaleza desde pequeños. Como dice un libro, Los dos reinos se llama, ilustra muy bien. Dice que el niño desde que nace, cuando lo sacan del hospital y lo llevan a su casa, desde que llega a su casa comienza a gritar y a decir: este es mi reino. Y los papás empiezan a correr y a levantarse a medianoche y a cualquier hora que el reycito grite en la noche. Así le recomiendo, a ver si lo encuentra ese libro. Y es una gran realidad. Desde que llegan a la casa, y tienen una gran excusa, es que están tiernitos. Pero muchas veces se meten a los cuartos de los papás y ya no quieren salir de ahí. Pero después tienen otras excusas cuando van creciendo y llegan a la universidad, y siempre van a tener una excusa para que en la casa se haga lo que ellos dicen. Pero ese no es el orden de Dios. Por causa del pecado, nuestros hijos quieren ser absolutos y libertinos. Pero Dios te ha dado padres para dirigirte y guiarte. Y la única manera aceptable de responder a eso es tu obediencia voluntaria y alegre. Es la única manera. Si vas a vivir bajo Dios, si vas a vivir en rebeldía a Dios y vas a andar en tus propios caminos, entonces no obedezcas a tus papás. Pero si vas a vivir bajo Dios, la única manera de vivir bajo Dios, bajo la autoridad de Dios, es obedeciendo a tus papás, honrándolos, respetándolos y poniéndolos a ellos en alto honor y en alta estima. Es la única manera de vivir bajo Dios para un hijo, para un soltero. No tienes otra alternativa para tu bienestar, para tu prosperidad, para tu bienestar, para que te vaya bien en la tierra, para que seas de éxito en la tierra. El único camino que existe debajo del sol es que honres a tus papás, a tu mamá y a tu papá. No hay otro camino para que el hombre tenga éxito. Como dice la carta a los Colosenses: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios, esto agrada al Señor. El libro de Proverbios es un libro entero. El libro de Proverbios está dirigido a los hijos especialmente. Por eso comienza en el capítulo 1 y en el 6 vuelve y repite: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. El libro entero de Proverbios está dirigido y tiene este propósito. Ahora, una cosa más de lo que es honrar a los padres, y esto es para ya los que estamos grandecitos y ya nos casamos y ya no estamos en nuestro hogar. Esto es para nosotros, los grandes. Marcos capítulo 7, versículo 9. Hay algo más que significa honrar a nuestros padres. Marcos capítulo 7, versículo 9. Les decía también Jesús, le estaba hablando a los pastores de aquella época, a los líderes religiosos de aquella época.
Y le estaba hablando a sus discípulos y le estaba hablando a toda la gente que estaba ahí. Y les decía también, bien les decía, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Es más importante, les decía Jesús, sus tradiciones, sus costumbres religiosas. Es más importante eso que los mandamientos de Dios, les decía Jesús. Versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso dijo Dios. Pero ustedes, ¿qué dicen? Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quería decir es corbán? Está consagrado a Dios, es mi ofrenda a Dios. Todo, dice, basta que digan, es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte, o sea, a los papás, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Con eso estás invalidando el quinto mandamiento, les decía Jesús. Invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y con eso habéis discipulado a las nuevas generaciones. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Este es solo un ejemplo. Pero ¿qué significaba eso, hermano? Que los fariseos enseñaban a la gente que era más importante que ofrendaran y le dieran a la iglesia que honraran a sus papás. Y lo que quiere decir básicamente eso es que le ayudaran económicamente a sus padres. Que le ayudaran económicamente, pero ellos enseñaban que para que ellos, como hay muchos hijos hoy día, que sus padres ancianos ya y que no tienen recursos suficientes, porque estamos hablando de padres así. Entonces, que sus hijos deberían de apoyarles y honrarlos de esa manera económicamente para su sostenimiento y para que Dios les bendijera y les fuera bien. Pero ellos, imagínense, usaban la palabra de Dios y torcían la palabra de Dios para decir que ellos podían usar esa expresión escorbán para decirle a sus papás, no te puedo ayudar porque esto se lo he dedicado a Dios. Qué terrible, ¿verdad? Pero hermanos, Dios nos manda también a honrar a nuestros padres con nuestros bienes, especialmente aquellos que están en necesidad y no tienen cómo a salir adelante. Pero en cualquier circunstancia, aún como hijos, como jóvenes, qué lindo es cuando un hijo, ¿verdad? Cuando un joven, claro, él no gana dinero, no recibe mesadas, quizás regalos de la familia, etcétera. Y qué lindo es cuando un hijo puede guardar, aunque sea su centavo, su dólar, e ir ahorrando para en cierta fecha especial darle a sus papás, ¿verdad? Un regalito, algo que exprese su amor a sus papás. Y muchas veces fallamos en estas cosas, pero a través de lo económico también. Dice, para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. La palabra de Dios, amado, sigue siendo la misma. Y la ley es buena, dijo Pablo, si se usa legítimamente. Y Dios nos dio la ley, nos dio sus mandamientos para, hermanos, nuestra bendición. Los mandamientos de Dios no es porque Dios sea un Dios a saber cómo, ¿verdad? Que egoísta y que quiere tenernos. No, la ley de Dios es para nuestro bien, para nuestra felicidad, para nuestro éxito, para que nos vaya bien en nuestra vida. Pero veamos lo segundo, hermano. Es un mandamiento directo a los hijos. Pero mire, hoy hablémonos a nosotros los papás. Es un mandamiento indirecto a los padres. Es un mandamiento indirecto a los padres. Y quiero mencionarles tres cosas quiero mencionarles acerca
de lo que podemos ver de cómo esto implica a los padres. Sí, Dios les manda a nuestros hijos esto, pero nuestros hijos no viven solos. Nuestros hijos no crecieron solos. Nuestros hijos llegaron nuevitos, por decirlo así, a la casa, y Dios nos los dio así, recién nacidos, y los puso en nuestras manos. ¿Verdad? Ellos no lo agarramos ya grandes, peludos y bigotudos y barbudos y todo eso, hermano. No, ellos llegaron a nuestra casa, a no ser que usted haya adoptado a uno, ¿verdad? Pero ellos llegaron así, totalmente indefensos, bajo nuestro techo. Por eso este mandamiento es un mandamiento a nosotros, los padres también. Amén, hermano. Ahora, lo primero, hermano, los padres necesitamos conocer nuestro deber de mantener a nuestros hijos en sujeción. Voy a repetir. Los papás, los padres, hermanos, necesitamos conocer nuestro deber de mantener a nuestros hijos en sujeción. Si nuestros hijos no están en sujeción, es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad, hermanos amados? Suya y mía. Es nuestra responsabilidad y debemos comprender que es nuestra responsabilidad mantenerlos así, bajo sujeción. Obviamente no a la fuerza, no con violencia, no con severidad, porque ya leímos Efesios 6, versículo 3, dice: padres, no exasperen a sus hijos, no los maltraten, quiere decir eso, no los abusen, etcétera, etcétera. Pero es nuestra responsabilidad mantener a nuestros hijos bajo sujeción, o sea, bajo el gobierno del hogar, hasta que se casen. Eso dice la palabra de Dios. No hasta que les den DUI. No, que no nos engañen, hermano. No hasta que les den DUI. No es hasta que cumplan 21 años, porque ya son ciudadanos, no sé cómo están las leyes hoy, pero no, tampoco. Hasta que se casen. Si ellos quieren salir del gobierno del hogar, pues que se casen. Amén, hermano. Esa es la única manera bíblica de salirse del gobierno del hogar, casarse. Por eso dice Génesis 2, dejará padre y madre. ¿Cuándo dejará padre y madre? Cuando cumpla 18, cuando cumpla 21, cuando ya sea profesional. No, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Dejará padre y madre para unirse con su mujer. Para casarse va a dejar a papá y a mamá. Y mientras no se casa, está en el orden espiritual, en el orden de Dios. Ese hijo está bajo nuestro gobierno y bajo nuestro cuidado. Es nuestra responsabilidad entrenar a nuestros hijos para que vivan bajo autoridad. Es nuestra responsabilidad entrenarlos, hermanos, para que vivan bajo autoridad. Y entrenarlos y enseñarles que ellos no son autónomos, no son independientes, que Dios les dio un gobierno sobre ellos y es papá y mamá. Así, hermano, al hacer eso, les vamos a ayudar a ellos a cumplir este mandamiento tan vital para la vida, tan importante para el éxito de ellos. Es más importante que les enseñemos esto que mandarlo a la escuela cristiana o mandarlo a la mejor universidad que puede existir en el mundo o poderle dar la mejor educación según nuestro entendimiento. Lo más importante es que les enseñemos, pero no es solo enseñarles, es entrenarlos, y los comenzamos a entrenar desde que llegan a la casa del hospital. Desde ahí comenzamos a entrenarlos para que ellos aprendan a vivir bajo sujeción, bajo el orden de Dios, bajo el gobierno del hogar.
Quiero dar algunos ejemplos así, rapidito, que deberíamos de tener cuidado, cosas que a veces pasan bien comunes. Por ejemplo, cuando los niños están pequeños. Por ejemplo, un niño que anda de casa en casa, hermano. No porque no tiene papá y mamá, sino por las circunstancias que sean. Porque los dos papás trabajan mucho, porque están tan preocupados de hacer dinero que no tienen tiempo para sus hijos. Porque lo más importante es que la empresa mejore, que hayan mejores zapatos en la casa, que haya más comida en la refrigeradora. ¿Es más importante tener una casa más grande o tener un mejor vehículo? Entonces no hay tiempo para los hijos. Entonces esa pudiera ser una circunstancia, o un hijo que su papá está en un lugar y su mamá está en otro lugar, o ambos vinieron así al Señor, quizás. Pueden haber distintas circunstancias. ¿Por qué un niño anda de casa en casa o va de una casa a otra? Eso es sumamente peligroso dentro de lo que estamos hablando, porque ese niño es un niño, le va a costar, se le va a hacer muy difícil comprender esta verdad que estamos hablando, de lo que es un gobierno en la casa, de lo que es el gobierno de papá y mamá. Y se le va a hacer fácil saltarse eso. Y pudiéramos hablar ampliamente de esa situación, pero ese es un ejemplo. Cuando un niño anda de casa en casa y no crece bajo el orden de un hogar establecido, bajo Dios. Por ejemplo, los jóvenes cuando van a la universidad y ya no van a estar bajo el techo de nuestra casa, en muchos casos, es un momento peligroso. Es un momento peligroso, debemos de meditar mucho, especialmente con las niñas que necesitan una cobertura especial de sus padres, pero los varones igual. Es un momento que hay que tener mucho cuidado cuando por alguna circunstancia, si se pudiera evitar eso es lo mejor, creo yo, pero hay que tener mucho cuidado. O por ejemplo, cuando nuestros hijos quieren congregarse como creyentes en otras iglesias, distinta a la donde nosotros nos congregamos. Debemos de ser muy cuidadosos en esto. Porque al hacer eso, hermanos, se salen de nuestro cuidado espiritual. Se salen de el orden en el que Dios ha querido que nuestros hijos crezcan cuando ellos se quieren reunir en otras iglesias a las que nosotros vamos. ¿Cuál es el mejor lugar para que ellos vayan? ¿Cuál es la mejor iglesia para que ellos vayan donde nosotros estamos? Ese es el mejor lugar. No es donde haya mayor actividad juvenil, o hayan más grupos, o esto, o lo otro, o más diversión en la iglesia. El lugar mejor para nuestros hijos es donde nosotros vamos. ¿O acaso ellos tienen un mejor criterio para escoger la iglesia? ¿O nosotros como papás? ¿Quién está en el timón del hogar? Esas son las cosas. Pero hoy, como en el desorden que hay, hermano, es que como aquel lo hace, y rompemos los principios de Dios y después estamos lamentándonos, como dice el dicho, sobre el vaso de leche derramada, y lloramos y decimos, ¿por qué? Porque no hemos andado en los caminos de Dios. Esa es casi siempre la razón. ¿O son más sabios nuestros hijos para escoger el lugar? Bueno, en algunos casos quizás sí, ¿verdad? Especialmente cuando los padres no son creyentes. Pero si nosotros somos creyentes, ¿cuál es el mejor lugar para ellos? Entonces, número 2, los padres, hermanos, debemos cultivar. Número 1, dije, los padres necesitamos conocer nuestra responsabilidad de que ellos estén bajo sujeción, bajo nuestro gobierno, bajo nuestra autoridad. No porque nosotros, es que es el orden de Dios, no es porque yo quiera. Para mí es un gran compromiso como papá, es un gran problema para nosotros los papás.
No es porque nosotros se nos antoje, pero número 2, los padres debemos cultivar el respeto de nuestros hijos. Hermanos, no seamos aquellos que usamos la Biblia, hermanos, para defender nuestros grandes errores y nuestros grandes problemas, nuestras grandes inconsistencias y nuestra manera de vivir. No seamos aquel que dice, es que la Biblia dice que tenés que obedecerme. Y muchas veces los hijos adentro lo que están pensando es, mejor ni les digo, porque son pensamientos de ellos, hermano. Pero nosotros debemos de cultivar el respeto de nuestros hijos. El respeto. Sí, ellos ni modo, a veces se tienen que aguantar, porque ni modo. Pero van a esperar la menor oportunidad para irse de sus casas. Y muchas especialmente se casan huyendo de su hogar. Y las probabilidades de éxito en una situación así son muy bajas. Porque esa muchacha, esa esposa no va a hacer su rol como debe de ser porque no comenzó bien. Pero nosotros debemos de cultivar el respeto de nuestros hijos, o sea, debemos de ganarnos, debemos de hacerles fácil a ellos que nos respeten, hermano. Nosotros debemos hacerles fácil a ellos que nos respeten. Pero a veces se los hacemos bien difícil. A veces se los hacemos muy difícil. Con nuestro testimonio, con nuestro buen testimonio, con nuestro ejemplo a ellos, con nuestro liderazgo como padres y especialmente los varones como cabeza del hogar, debemos de cultivar el respeto de nuestros hijos. ¿Se recuerdan de Noé, hermanos? Noé, no el hermano Noé, no sé si está por ahí el hermano Noé, pero Noé, el de allá de Génesis 8, o Génesis 6, 7, 8, 9. Noé, hermanos, ¿se recuerdan de la historia de Noé? Dice que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, o sea, lo vio en buen santaneco, en buen salvadoreño, chulón. Lo vio desnudo a su padre y lo dijo a sus dos hermanos. Mira, le dijo, ya viste a mi papá. Mira, Sem, mira, Jafet, mira a mi papá. Mira cómo está mi papá. Ah, mira. Entonces dice que Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, dice, para no ver su desnudez, dice que cubrieron con su ropa a su papá, teniendo sus rostros vueltos, y así no vieron la desnudez de su papá. ¿Por qué hicieron eso? Porque tuvieron temor de Dios. Esa fue la diferencia entre uno y el otro, porque tuvieron temor de Dios y Cam no tuvo temor de Dios. Estos, probablemente lo más seguro que Noé les había instruido sobre esto, pero a algunos hijos les cuesta que les entre más que a otros, hermano. No todos los hijos son iguales. A él no le había entrado estos principios, pero despertó, dice Noé, de su embriaguez. Se había quedado así, hermanos, porque estaba bolo, porque había plantado una viña y se le fermentó el jugo de la uva, y a saber si fue un poco inocente, no sabemos, no nos dice la Biblia. La cosa es que él se emborrachó, perdió su sobriedad. Y entonces dice que cuando se despertó supo lo que había hecho su hijo más joven, era el menor, Cam, el chiquito de la casa. Y mire lo que le dijo Noé a su hijo:
Maldito sea Canaán, hermanos, maldito, le dijo. Noé a su hijo menor. Mire, qué cuadro más doloroso, amados hermanos. A su hijo menor, a su chiquito. Pero habló correctamente y habló como Dios quería que hablara Noé. Siervo de siervo serás a tus hermanos, le dijo. Bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo, y así sigue. Ahora, ¿qué tiene que ver esa historia con lo que estamos diciendo de cultivar? Que necesitamos cultivar el respeto de nuestros hijos. Hermanos, que Noé al emborracharse dio la oportunidad, abrió la puerta para que uno de sus hijos lo deshonraran. La conducta de Noé abrió la puerta para que su hijo más pequeño lo deshonrara. Si él no se hubiera emborrachado, no hubiera pasado esto. Pero él se emborrachó y pecó. Y no ayudó a sus hijos con su conducta despreocupada, con su pecado y con su vida descuidada. El pecado y el descuido de Noé entregó a su hijo más pequeño a los juicios de Dios. Él como papá entregó a su hijo a los juicios de Dios por su conducta pecaminosa y su conducta descuidada. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo terrible que estas cosas son? Y pasó lo que casi siempre pasa: el más pequeño, como dicen, el más consentido, el más inmaduro, pecó. Y hermanos, cuando nosotros no caminamos como Dios quiere que caminamos, traemos el juicio de Dios sobre nuestros hijos, amados hermanos. Traemos la disciplina de Dios sobre nuestros hijos por nuestras conductas. Hermano, ¿y qué puedo hacer si mire yo la vida que llevé antes? ¿Qué dice la palabra? Arrepiéntete. Arrepiéntete simplemente. Ven a Cristo y pídele perdón. Pero restituye, lucha por restituir. Hay cosas, hermano, como Zaqueo le dijo: yo voy a devolver 4 veces lo que he defraudado. Estaba hablando de la restitución, iba a devolver lo que había defraudado. Las cosas materiales se pueden restituir fáciles, pero las cosas emocionales no se pueden restituir tan fáciles. Pero la gracia de Dios es suficiente para nosotros cuando fallamos como papás, hermano. Cristo es misericordioso y es poderoso para ayudarnos y para que nuestros hijos, y que estas cosas puedan ser una enseñanza para ellos, y aún en nuestro error y en nuestro pecado poder usar estas cosas para el bien de ellos, para que ellos se den cuenta lo engañoso y lo perverso que es el pecado que habita en nosotros. Cuando los padres hacemos locuras o tonterías, estamos abriendo la puerta para que nuestros hijos nos desobedezcan, nos deshonren y traigan sobre sí los juicios de un Dios que es santo, hermano. Pero una cosa más: los padres, hermanos, debemos corregir y disciplinar a nuestros hijos. Los padres debemos corregir y disciplinar a nuestros hijos para ayudarles a que nos honren, para ayudarles a que caminen con Dios, para que ellos puedan caminar en el camino de bendición. Ellos no podrán caminar solos por ese camino, nos necesitan a nosotros. Mis hijos me necesitan a mí, y a veces se me olvida que ellos solitos no van a poder. Necesitan mi corrección y mi disciplina, necesitan mi supervisión, necesitan mi corrección y mi disciplina amorosa. Tampoco no estamos, ya no estamos hablando de ser drásticos y severos,
Por eso el mundo se ha ido al lado contrario, porque venimos de generaciones, el siglo pasado, de la hipocresía de los papás, del movimiento hippie, del abuso de los padres, del abuso de la autoridad en todos los niveles de la sociedad, y hoy nos hemos ido al otro lado, pero es el mismo Dios que permite y trae estas cosas para traer un balance. Pero nosotros debemos corregir y disciplinar a nuestros hijos. Ellos no necesitan, amados hermanos, invariablemente necesitan nuestra ayuda y nuestra firmeza. La corrección y la disciplina, hermanos, los devolverá a ellos vez tras vez al camino correcto de la sujeción paternal. La disciplina es el instrumento de Dios para que ellos vuelvan al orden creado, al orden de Dios, y ellos estén bajo el gobierno de su papá y de su mamá. La disciplina es la única manera de hacerlos volver. Y a veces es tan doloroso disciplinar a nuestros hijos. A veces uno no quisiera hacer, y a veces uno lo hace un ratito y al rato ya no lo hace. Todo eso no les ayuda. Pero la disciplina siempre traerá bienestar y paz al seno del hogar y de cualquier comunidad, de cualquier sociedad, de cualquier lugar. La disciplina siempre traerá bienestar y paz. Pero cuando los consentimos, hermanos, los estamos entregando a que deshonren a Dios y a nosotros. Cuando usted y yo los consentimos, cuando los consentimos, los estamos entregando a que deshonren a Dios y que quebranten el 5º mandamiento y que pierdan su bendición. No se trata de ser duros, pero debemos ser firmes y enfáticos en estas cosas que estamos hablando. Hermanos, suponer, como supone la psicología moderna, aunque ya la psicología misma está cambiando esos puntos de vista, porque es tan obvio, ¿verdad? Pero suponer que nuestros hijos, que los niños, que los jóvenes son buenos e incapaces de pecar, suponer esto, hermano, no les ayuda a obedecer los mandamientos de Dios y a honrarnos como padres para que les vaya bien y sean de larga vida. Les voy a mencionar 2 ejemplos, ya por el tiempo. Job, un ejemplo positivo y un ejemplo negativo. Positivo, Job. Negativo, Elí. Job, dice la Biblia, que cuando sus hijos hacían fiestas, él venía, dice, y presentaba sacrificios. Venía él. Job enviaba y sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, mira el pensamiento de Job, un pensamiento cristiano. Quizás habrán pecado mis hijos. Él no suponía que sus hijos no iban a pecar. Él suponía lo contrario, que iban a pecar de alguna forma. Entonces venía delante de Dios y le presentaba al Señor sacrificios e intercedía y humillaba su corazón y pedía la misericordia de Dios y estaba ahí intercediendo por sus hijos. Pero Elí, ¿verdad?, no corregía a sus hijos y Dios le tuvo que mandar a un profeta. No sabemos el nombre de este varón de Dios, pero este varón de Dios le dijo a Elí, así ha dicho Jehová: yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Cuando nosotros consentimos a nuestros hijos, cuando no los disciplinamos, hermanos, como deberíamos de disciplinarlos, estamos honrándolos a ellos antes que a Dios. Los estamos idolatrando, quiere decir eso. Y Elí idolatró a sus hijos y Dios le colmó. Y le dijo: yo había dicho que tú ibas a ser mi sacerdote y tu descendencia, pero yo voy a cortar eso, le dijo. Ahora sí ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Pero hermanos, vivimos un tiempo, una
plaga. Los hijos engañan, si ustedes, todas las cosas que se ven en la escuela. Por eso se los digo con propiedad, porque me doy cuenta. No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos. Hermanos cristianos supuestamente, a veces hermanos de año. Y lo peor es que cuando se les dice las cosas, no las aceptan. Porque somos miopes. Así somos todos, este que les habla del primero. Y cuando Dios quiere usar a alguien para que me diga en qué estoy fallando, oh Señor, dame un corazón abierto y atento, porque tú me quieres enseñar, me quieres decir algo. Pero ¿cómo va a ser que todos los maestros, todos los directores, todos se dan cuenta quién es ese muchacho, esa muchacha, y los papás no saben? Y todos dan el mismo testimonio. Y cosas como esas. Pero es el mal de Elí. Padres que honran a sus hijos. Porque cuando el problema, ¿saben cuál es, hermanos? De fondo. Que cuando corrigen a nuestros hijos nos están corrigiendo a nosotros. Y por eso no queremos aceptar. Porque no queremos aceptar que hemos fallado. Pero todos fallamos. Y todos necesitamos corrección, y nuestros hijos en primer lugar. Necesitamos que el Señor nos ayude, porque esto no es fácil, no es tarea. Estoy hablando de estas cosas, pero como diciendo, Señor, ten misericordia de mi vida, ayúdame a ser el papá que tú quieres que sea. ¿Cuántas veces yo he fallado? No se los estoy diciendo, no se los está hablando alguien que nunca ha fallado. Cada vez que he escuchado, he ido a una conferencia, cada vez que he ido y se hablan estas cosas, siempre, quiero confesarles, siempre en estas cosas, siempre salgo aplazado. Siempre. Solo la misericordia de Dios. Porque siempre uno se descuida, uno se le olvida. A veces es que su atención la pone en otras cosas. Uno se enfoca en otras cosas, y cuando viene a sentir, uno no ha sido consistente, no ha sido ahí, no ha estado ahí, no ha sido, sino que uno por ratitos. Y esto no es de ratitos, hermano. Por eso es que allá en Europa ya no quieren tener hijos. Por eso es que mejor quieren tener un perrito, un gatito. ¿Saben por qué? Porque los perritos y los gatitos no es una gran responsabilidad, pero tener hijos es una gran responsabilidad. Pero es un gran privilegio que Dios nos da. Es un gran privilegio que Dios nos da, hermanos. Y aún, concluyendo, aún la Biblia nos habla en Deuteronomio 21, se lo dejo de tarea, cuando hay hijos ya que no se pueden, son rebeldes y contumaces. Y hermanos, y el efecto que eso tiene en la sociedad, eso estamos viviendo en nuestro país. Hijos rebeldes, llenos de odio, llenos de rencor, por culpa de sus papás, en la mayoría de casos seguramente. Pero qué efecto tan nocivo trae a la sociedad, nuestro país, hermanos. La violencia que hay en nuestro país, los asesinatos a diario y los homicidios y todas estas cosas que estamos viviendo es producto de lo que estamos hablando, amados hermanos. Hijos que no han honrado a sus papás, padres que no le han ayudado a sus hijos a honrarlos, que los abandonaron, que les dieron malos ejemplos, etcétera, etcétera, que no los corrigieron, no los disciplinaron. Pero hermanos, que por la misericordia de Dios, no porque nosotros somos mejores, pero porque la misericordia de Dios está sobre nosotros, que el Señor nos ayude a ser los padres que Él quiere que seamos. No importa la edad que tengan nuestros hijos. Si están pequeñitos, hermanos, ¿qué oportunidad tienen ustedes? ¿Qué oportunidad? Cuando veo hacia atrás,
Cuando veo hacia atrás y veo cosas en las que yo he fallado como papá, a veces el diablo quizás quiere señalarme y vienen sentimientos de culpa a mi corazón. Pero cuando me acuerdo quién soy yo, cuando me acuerdo que no soy Dios, cuando me acuerdo que no soy infalible, cuando me acuerdo de mi pecado y de mi incapacidad y me acuerdo de estas cosas, lo único que puedo decir es: Señor, ayúdame a hacer ahora, en lo que sea posible, hacer ahora lo que no hice antes. Ayúdame ahora, Señor. Pero sé que tú te acuerdas de que soy polvo. Tú te acuerdas cuál es mi condición. Y tienes y vas a tener misericordia. Vas a ayudarme. Hermano, vamos a orar esta mañana como familias. Si usted tiene a sus hijos ahí, los hermanos músicos, si pueden pasar. Quizás hay relaciones rotas, hijos, padres alejados. Pero como dice el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, ¿verdad? El último versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento.